La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer. Un hecho que violenta todos los derechos de las víctimas, desde el derecho más primordial que es el derecho a la vida como el derecho a la seguridad. Estos hechos dejan en mal al sistema penitenciario y justicia del país, así como a las instituciones que protegen los derechos de todo ser humano. En el sistema existen irregularidades las cuales han provocado que diariamente existan casos de feminicidio y no sean resueltos, quedando impunes. Lo que deja 229 feminicidios registrados en México en lo que va del año 2021. Hace tiempo que el país de México se le ha dado relevancia con el tema del feminicidio, con cifras alarmantes de casos de mujeres privadas de la vida, lo cual nos alarma e indica que se necesita una acción rápida. Mientras el feminicidio continúe, no podemos afirmar que hemos avanzado hacia la igualdad, desarrollo y la paz. En general, se entiende que el feminicidio es el asesinato intencional de una mujer por el hecho de ser mujer, pero las definiciones más amplias abarcan todo asesinato de una niña o una mujer. En muchas ocasiones, la mayoría de los feminicidios son cometidos por una pareja actual o anterior de la víctima e incluyen maltrato repetido en el hogar, amenazas o intimidación, violación sexual o situaciones en las que las mujeres tienen menos poder o menos recursos que su pareja. En ocasiones relevantes, la víctima decide denunciar a su agresor en busca de detener el problema o de seguridad, pero son más los casos que no pueden gozar de este privilegio de tener seguridad. En los últimos años el feminicidio ha ido creciendo poco a poco y cada día se alimenta y crece más. Los casos nunca dejan de llegar a un ministerio público para posteriormente ser llevados a la parte encargada de realizar justicia, a la cual jamás llegan realmente, pues no hay dinero de por medio ni poder. Como tal ejemplo, podemos citar el de la activista Maricela Escobedo, caso muy sonado en 2010. Maricela caminaba kilómetros para protestar, recorriendo México para que se conociera su historia de impunidad y frente a la ineptitud de las autoridades investigó y encontró al asesino sin ayuda, pero sobre todo se convirtió en un símbolo feminista, alentando a otras madres de adolescentes asesinadas o desaparecidas a protestar y hacer énfasis en la problemática de la violencia de género, cuando apenas se escuchaba la palabra feminicidio. Maricela Escobedo murió 3 veces, la primera en 2008, cuando mataron a Rubí Marisol Fraire, su hija de 16 años, asesinada por su novio Sergio Rafael Barraza. Rubí fue una de las cientos de adolescentes que matan cada año en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, ciudad fronteriza con Estados Unidos, conocida en todo el mundo por la ola de feminicidios que había ahí desde los años 90 y que ahora se expande por el resto del país. La segunda vez que Maricela murió fue cuando, en un veredicto incomprensible, la justicia absolvió al asesino de Rubí, aún habiendo confesado frente a las autoridades el asesinato. La tercera fue su propia muerte en 2010, cuando recibió un balazo en la cabeza mientras exigía justicia frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Llevaba durmiendo ahí 9 días con pancartas que protestaban la ineptitud frente al caso de Rubí. Los asesinatos tanto de la hija como de la madre quedaron impunes. A la activista Maricela Escobedo le violaron y ultrajaron sus derechos, siendo tales y más relevantes como el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la justicia, el derecho a la seguridad y el derecho a la igualdad de género. Como otro claro ejemplo podemos enmarcar el caso de la joven Devani Susana Escobar Bazuldua, joven de 18 años de edad con nacionalidad mexicana que desapareció el sábado 9 de abril del año 2022 en el estado de Nuevo León. Devani era estudiante de criminología y era hija única para sus padres, quienes ahora están devastados por lo ocurrido con su hija y piden justicia a las autoridades de México. La joven Devani Escobar estuvo reunida con sus amigas la noche del 8-9 de abril, sin embargo, luego de la fiesta a la que habían asistido Devani y sus amigas discutieron, por lo que las dos amigas se fueron y dejaron sola a la joven de 18 años. Ante ello, llegó un taxi de aplicación para recoger a la joven. Supuestamente las amigas pidieron el taxi para la joven. Sin embargo, en medio del camino, Devani se bajó del carro y se quedó sola en plena carretera. El taxista supuestamente le tomó una foto a Devani parada en la carretera y se la envió a sus amigas, hecho que causa confusión a la familia. Luego de ello, los padres de Devani empezaron a llamarla, ya que era tarde para que volviera a casa.
Desde ese momento empezó la pesadilla para la familia de la joven. Luego de 13 días de inalcanzable búsqueda para la familia, amigos, demás ciudadanos de México y autoridades, el cuerpo de Devani fue encontrado muerto en la cisterna abandonada de un motel en Nueva Castilla. El cuerpo de la joven fue hallado a pocos metros de donde se le tomó la última foto, supuestamente por el taxista de aplicativo. Un caso que conmovió a todo México y otros países, pues presentó irregularidades, ya que la joven fue hallada en la cisterna del motel en Nueva Castilla, lugar que durante la búsqueda ya había sido revisado sin obtener ningún resultado. Luego de hallar el cuerpo de la joven, siguieron presentando irregularidades, pues salieron a la luz videos de cámaras del motel donde al parecer la joven huía de algo o alguien. También en un segundo peritaje arrojó que el cuerpo presentaba huellas de violencia sexual. Después de que el gobernador del estado de Nuevo León diera la cara a las activistas que exigían justicia, días después el padre de la joven Devani, de 18 años de edad, comentó que ya no haría nada más al respecto. Un hecho lamentable que violenta tanto los derechos de la joven, el de los padres, pues a estos se les prohibió su libre expresión y se les ha utilizado para lucrar con la muerte de su hija. El caso de la joven Devani, de 18 años de edad, sigue sin resolverse, sin tener respuesta, y se suma a la lista larga de casos de muertes por feminicidio. Como un tercer caso citamos el de una niña pequeña de tan solo 5 años de edad, por el nombre Dayana, de apenas 5 años de edad, desapareció el 6 de junio de 2017 en el estado de Sinaloa, exactamente en San Pedro Nabolato. Se relata que la menor acudió a la tienda porque quería comprar unos dulces y un hombre, eso dijo en la Fiscalía General del Estado, la desapareció, la violó, la asesinó y dejó sus huesos tirados en un campo llamado Mulas, donde siembran maíz. Su madre, su tía, sus abuelos y decenas de familiares en San Pedro denunciaron el crimen y se publicó una imagen en la que venía su nombre, edad y una fotografía que mostraba cómo era: niña pelirroja, cachetes pronunciados y ojos llenos de inocencia. 3 días después salieron a gritar en medio de la carretera entre Culiacán y Nabolato: Dayana, tienes que aparecer. Todos unidos para encontrar a Dayana, San Pedro unidos en la búsqueda de Dayana, y fue hasta entonces cuando la noticia cimbró en todo el país. Durante 4 meses hubo protestas, se formó una comisión de justicia por activistas y periodistas y su familia insistió en preguntar a las fiscalías sobre la investigación. Las respuestas eran que no sabían nada. Pasó ese tiempo y la Fiscalía General anunció su muerte. El 23 de octubre, un vecino del lugar denunció de manera anónima haber encontrado un cráneo de una pequeña. De inmediato aseguraron que era su cuerpo. Ya lo habían dado por hecho, pero un par de días después, a 500 metros de ese lugar, encontraron más huesos, los cuales mediante las pruebas forenses arrojaban que pertenecía a la niña Dayana. Se acusó a un hombre llamado Miguel Eduardo Burgos Varela, policía municipal en Nabolato, que fue condecorado en 2009. Este huyó y días después lo señalaron por otros 2 asesinatos más de mujeres. Sigue prófugo. Eso es lo que han indicado las autoridades. Un caso sin resolverse, un hecho lamentable, pues tan solo una pequeña, una niña de 5 años llena de inocencia, Dayana, nombrada hoy en día como la niña que nadie buscó. Después de tan lamentoso hecho, se rumora que la fiscalía se hicieron llegar fotografías de una pequeña con rasgos similares en otro estado, mas sin embargo la fiscalía decidió no ampliar más el caso y cerrarlo. Lejos de disminuir, los delitos contra mujeres y niñas se han incrementado en México. Desde 2015 a noviembre de 2020 se han duplicado los feminicidios y asesinatos, de acuerdo con cifras de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En 2015 se registraron 411 delitos tipificados como feminicidios. En 2016 aumentaron a 605, en 2017 fueron 742, en 2018 contabilizaron 893, en el 2019 se incrementó de forma alarmante a 940, mientras que hasta noviembre de 2020 oficialmente fueron 860. A la fecha, en el Estado de México, al tercer trimestre del 2022, se registraron 229 feminicidios, que son homicidios de mujeres cuya motivación principal fue el género. Al momento, las estadísticas que registran la mayor cantidad en lo que va del año son Estado de México, Nuevo León y Veracruz.
Las cifras son alarmantes. Ninguna mujer debería de ser privada de su vida por el hecho de ser mujer, debido a la poca eficacia de la policía y Ministerio Público del Estado de México. Es que la misma mujer, nombradas activistas, han decidido realizar múltiples marchas en las cuales han realizado actos que vandalizan algunas figuras históricas como propiedades privadas, todas ellas en busca de justicia para las que ya no se encuentran y busca de seguridad para las que aún están. Para concluir, los asesinatos de mujeres derivan en un patrón cultural y menos al fenómeno de la violencia social por el crimen organizado. El feminicidio es un problema de mucho más grave de lo que se puede llegar a pensar. Las cifras diariamente van en aumento y los casos por este problema no se castigan, no se resuelven y solo pasan a formar parte de la lista larga de espera. La sociedad ahora vive preocupada en los estados en los cuales se presenta el mayor caso de feminicidios, mientras en los estados que los feminicidios son en menor caso, la sociedad no tiene mucha preocupación y trata de buscarle solución al problema para erradicarlo. El hecho de que exista feminicidio deja esclarecido que existe una sociedad en declive, que no tiene una cultura bien establecida, la educación es pesimista y los conocedores de los derechos son escasos.